Bueno, venimos hablando hoy desde temprano, en realidad venimos hablando ya desde hace varios días. Todos los temas vinculados a la seguridad han generado una cantidad de cuestionamientos de parte de la oposición al ministro del Interior. Ha habido incluso algunas diferencias entre legisladores de la oposición y concretamente el Partido Nacional. Ya le doy la bienvenida a Javier García, diputado del Partido Nacional. Y bueno, primero en realidad vamos a arrancar por ahí, por la interna del partido. Hubo algunos cuestionamientos de parte de algunos legisladores nacionalistas a la actitud de Jorge Larrañaga de haberse reunido con Mujica y posteriormente decir que el ministro Eduardo Bonomi era el mejor ministro del Interior que había tenido el Frente Amplio. ¿Cómo se manejan esos temas que muestran de repente, no voy a hacer una división, pero que muestran pensamientos distintos con respecto a un tema? ¿Cómo se manejan en la interna? Buen día y feliz año. Igualmente. La primera que nos vemos por acá y a la audiencia. Para mí, a ver, un partido político puede tener matices, es una cosa natural en cualquier colectivo. Dentro de este estudio que hay media docena de personas, debe haber varias opiniones sobre todo. Eso no lo complica. Pero el objetivo, si nosotros tenemos, cuando digo nosotros digo el Partido Nacional, tenemos una preocupación muy importante, como todos los uruguayos, por el tema de la seguridad. Realmente, Uruguay está viviendo una crisis en materia de seguridad. Ustedes relataban recién algunos números que salieron ayer en el semanario Búsqueda, salió una encuesta de la empresa Cifre. 7 de cada 10 uruguayos, y 68%, 70% de los uruguayos están desconformes con la gestión en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque sufren la inseguridad. Seguramente los mismos 6 personas que estamos adentro de este estudio debe haber varios casos en los cuales sufrimos violencia, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa en el Partido Nacional es esta situación, que no ha mejorado. A ver, otra vez decía el presidente de la República que pedía ideas a la oposición, que en materia de seguridad se había dedicado a poner el palos en la rueda. Yo creo que no solo es absolutamente equivocado lo que dijo el presidente, sino que es injusto, no es parte de la realidad. Podremos tener discusiones de muchas cosas, pero nadie podrá dudar en el Uruguay que la oposición, y específicamente el Partido Nacional, hizo un aporte importantísimo para medidas en materia de seguridad. Recordemos, Guardia Nacional Republicana, que es una idea nuestra, del Partido Nacional, la utilización de unidades militares para cárceles, Punta Rieles, ahí lo tiene, es una idea surgida del Partido Nacional, el pasaje de militares a la policía, es otra idea del Partido Nacional, Instituto de Rehabilitación Juvenil o cárcel de menores, son todas ideas venidas de la oposición y específicamente del Partido Nacional. Entonces, no se nos puede decir que no volcamos ideas. Las que no se conocen son las ideas del gobierno, justamente. Es decir, el presidente lo que tiene que hacer es cambiar la mira. Tiene que estar enojado con su gobierno, porque, fíjese, tenemos el mayor presupuesto, recién usted pasaba en un video donde algo de eso se veía, el mayor presupuesto en materia de Ministerio del Interior se tiene ahora. Sí, es cierto. Sumado a eso, se tienen todos los recursos jurídicos y legales que otorgó la oposición y que ningún otro partido en el gobierno tuvo. Pasaje de militares a la policía es la primera vez, se lo dio la oposición. Pero aparte hay una variable política que ya muchos ministros quisieran tener, y es tener mayorías legislativas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y eso significa que se le vota con los votos del Frente Amplio, alcanza para que le voten lo que quieran, cuando quieran. Entonces, con estos 3 instrumentos, tener una rapiña por hora en Uruguay, es decir, ahora son 10 menos cuarto de la mañana. De aquí a una hora va a haber una rapiña. Y la rapiña, que aumentaron en el último año del Uruguay, es un delito de transición. Es lo que está entre el hurto y el homicidio. Muchas veces la rapiña, pero puede terminar en homicidio. Pero, digamos, ¿de dónde saldría esa suerte de deducción de que de una cosa llega a la otra? Me suena, digo, puede ser un paralelo que no tiene nada que ver, pero es lo que me suena. Cuando se habla, por ejemplo, de drogas, se dice, bueno, el alcohol es la puerta de ingreso a todo un mundo de drogas, después es la marihuana la que es la puerta de ingreso a... Y en realidad eso es una teoría que prácticamente parte de un desconocimiento. Eso en un tema. ¿De dónde se llega a afirmar esto que tú estás diciendo? Que la rapiña es un paso previo... Es un delito de transición, porque terminar en rapiña lo puede terminar en una muerte. ¿Pero por qué? Porque la rapiña es el hurto con violencia, ¿no? Y la violencia puede ser el blandir un arma o el pegar un tiro. Claro, pero eso... Entonces, puede ser cualquier cosa, pero esto es una cuestión técnica, es así, es decir, no hay... por eso preocupa a las autoridades y nos preocupa a nosotros el aumento de las rapiñas. Es el delito más violento que hay. Y es el delito que, ya le digo, se considera el delito de transición y que puede terminar en el homicidio. Pero que ¿o no? puede terminar, también puede no. Así,
Porque también hay otros datos... por eso puede terminar o no, pero si termina no hay marcha atrás, una caja de cambios sin marcha atrás, el que muere... Lo que sí es cierto que aumentó la cifra de rapiña, pero decía lo del homicidio en realidad porque antes de ayer habían datos que aportó el exdirector del Instituto de Criminalística, Paternain, que él decía que la cifra de muertos se mantiene con respecto a los años 90, que no ha crecido la cifra de homicidios, digamos, en actos delictivos. Es decir, que hay algo que me parece ahí que entra también a tallar la percepción. Es cierto, hay un aumento del delito violento, pero no hay un aumento de los homicidios. Yo no, hacer futurología en esto es muy difícil, pero 2 asesinatos por día, en los primeros 10 días de enero, no existió nunca. Bien, eso, pero el promedio, hasta diciembre, digamos, se mantiene. Yo voy a decir, el homicidio es una caja de cambios sin marcha atrás. ¿Ah? Si una persona, cuando se produjo el homicidio, puedes sacar estadística de qué va a pasar en el futuro. 2 homicidios. No, pero eso no es el futuro. Decía, no, pero yo le estoy diciendo, comparación al pasado, ¿no? Pero por eso estamos convocando a Bonomi, entre otras cosas, ¿no? En estos primeros 10 días del año, hoy se anunció otro, un muchacho en La Teja. 2 asesinatos por día nunca había sucedido en Uruguay. Un grado de violencia, de criminalidad, nunca visto. Y esto es lo que redondea ese conjunto del objetivo, la voluntad del Partido Nacional que respaldó el Partido Colorado, de convocar a Bonomi. Porque por las 2 cosas, permítame. Sí. Uno, el grado de criminalidad y violencia que se está viviendo en estas los primeros días del año, con esto que le acabo de decir. Y lo segundo, saber qué se hizo con todos los instrumentos que se otorgó por parte del sistema político y de la oposición, a iniciativa de la oposición, para enfrentar la ola de inseguridad. Queremos saber las cosas que vamos a preguntar el martes. Claro, porque hay una intriga que tengo. Digamos, una cosa es llamar a un ministro una interpelación. La interpelación tiene, digamos, puede llegar al caso extremo de lograr la destitución de un ministro, ¿no? En un caso extremo de resultado. A la hora de que un ministro vaya a una comisión permanente, digamos, que es cuando no están sesionando ordinariamente los 2 cuerpos legislativos, bueno, hay una comisión permanente. ¿A qué puede llegar este tipo de situaciones? ¿Es simplemente para informarse? ¿Puede haber algún tipo de medida? Bueno, ya tuvo efectos. Fíjese, la sesión va a ser el martes, hoy estamos a viernes, pero ya tuvo efecto. La semana pasada, el diario La República le hace una entrevista al presidente Mujica, hace 10 días atrás, una cosa así, y le pregunta las prioridades del 2012. Y el presidente relata 3, 4, 5 prioridades. No existe la seguridad. No está. Él no lo nombra, y sí la nombra ayer en búsqueda. Y ayer, Semanario Búsqueda, le hace exactamente la misma pregunta al presidente. Dice, ¿cuáles son sus prioridades para el 2012? A veces, seguridad. Ya tuvo efecto. Lo que no era una prioridad para el presidente hace 10 días, a partir de la convocatoria y de decir, basta con esto, el presidente lo agenda. Vamos, para el presidente es el tema que ahora se da cuenta que no puede dejar de ser una prioridad, porque esa prioridad, por lo menos para el 70% de los uruguayos que dicen este es el tema que más me importa. Entonces, tu pregunta, ¿qué es lo que se puede lograr? No, ya se logró. No es lo que vamos a lograr, ya se logró. Lo otro, no recurrimos, yo le dije el otro día cuando argumenté en nombre del Partido Nacional en la Comisión Permanente, no queremos chicanas políticas. Esto no es un circo político, está equivocado el presidente. Cuando se recurre a un instrumento constitucional, es decir, no es una manía de la oposición. La Constitución de la República, y voy a decir una redundancia, que es muy republicana, establece mecanismos para que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de ejercer el control sobre el gobierno. Y sobre todo la tengan aquellos que no están representados en el partido gobierno, lo tengan las minorías. Eso es esencialmente democrático. Sí, la labor de las oposiciones es y por eso la Constitución de la República Uruguaya lo tiene, para que las minorías controlen. ¿Cuáles son los mecanismos? Prevén varios. Uno de ellos dice, bueno, cuando el Parlamento está en receso, existe la Comisión Permanente, que en términos médicos, que son muy cercanos, es la guardia del Poder Legislativo, ¿no? Dentro de las posibilidades que tiene la Comisión Permanente, que la única que no tiene es hacer leyes, está la de llamar a los ministros para que rindan cuentas ante problemas graves y urgentes. En esos casos prevé la Comisión General. Entonces, a ese elemento que recurrimos nosotros, y decimos, mire, queremos esto, porque existe una ola de inseguridad instalada en el país. ¿Y qué pasó antes de ayer, cuando se trató esto en la Comisión Permanente? Tuvo unanimidad, una moción que afirmaba que en Uruguay existe una ola de inseguridad.
y eso lo votó también el Frente Amplio, así que ya es otro elemento político. El Frente Amplio pasó a reconocer algo que no reconocía hasta hace unas horas atrás. Decía, no, estos son problemas de la violencia que existe en el mundo. Yo decía, no, pero espere, si yo voy de suyo, acá estamos viviendo las consecuencias de la violencia en el mundo, lo que yo tengo que hacer es cruzarme de brazos y esperar que el mundo deje de ser violento a ver si me toca algo. Uno tiene que ser activo, uno tiene, a pesar de las circunstancias que pueden existir y existen, de una mayor violencia en la sociedad, uno tiene que establecer medidas para tratar de que esa violencia no termine en esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso que nosotros vamos a llamar al ministro Bonomi por un recurso constitucional, porque corresponde y porque la sociedad quiere saber, el pueblo uruguayo, qué va a hacer el ministro del Interior con todos los recursos que tiene, legales y económicos, para que tú y tu familia, y en ti represento a la sociedad uruguaya, estén más seguros. Qué responsabilidad esa representación. ¿Cuál es la diferencia? A ver, hay algo que trascendió en la prensa en estos días, que es que iba a haber una reunión entre, digamos, legisladores de la oposición previo a este llamado a la comisión para coordinar un poco el trabajo a llevar adelante en esta comparecencia de Bonomi. Digamos, ¿eso en qué difiere de las veces anteriores? ¿No se ha hecho ese trabajo coordinado de repente de avanzar en temas? No, eso es normal a la actividad parlamentaria, es decir, que las bancadas, los legisladores se comuniquen y coordinen actividades, eso es normal en esta instancia y en todas. A ver, no solo entre los que convocan, también entre los convocados. Es decir, hemos hablado con legisladores del Frente Amplio, obviamente con el Partido Colorado, el Partido Independiente al que no esté representado en la Comisión Permanente. Eso es parte de la naturaleza de las cosas. De lo normal, claro, lo que pasa es como se comunicó de una manera distinta, y bueno, pensé que de repente había la posibilidad que hubiera algo diferente. Y aparte le voy a decir con total honestidad intelectual, la Comisión Permanente está presidida por un senador del Frente Amplio, el senador Daniel Martínez, que es un hombre de honor, y que desde el primer momento, cuando asumió en la presidencia de la Comisión Permanente, en diciembre, de entrada dejó claro que, a pesar de las mayorías que tenía el oficialismo, en ningún momento iba a existir ni chicanas, ni cosas de buscarle las vueltas para que no se pudieran concretar la voluntad de la oposición. Y eso me parece que es una actitud muy digna y muy democrática. Diputado Javier García, muchas gracias por la visita. Bueno, seguiremos en contacto, son los que están trabajando a esta altura del año. Todos, ustedes también, muchos iguales. Nos vamos a una pausa y ya seguimos, tenemos más programas hasta las 11 de la mañana.